Durante casi 50 años, la evolución humana tuvo una historia sencilla, no necesariamente correcta, pero cómoda. Una historia con un inicio claro, un rostro reconocible. Un primer paso firme hacia lo humano. Ese rostro fue Lucy. Un pequeño esqueleto descubierto en Etiopía se convirtió en el símbolo del momento exacto, en el que nuestros ancestros dejaron de ser simios y comenzaron a caminar como humanos. Durante décadas, Lucy fue presentada como el puente perfecto entre dos mundos, el de los árboles y el de la sabana, el del mono y el del ser humano. Pero hay un problema. La Tierra no conserva historias, conserva rastros. Y algunos de esos rastros no encajan con Lucy. Hoy vas a descubrir por qué Lucy no fue el comienzo de una línea inevitable hacia nosotros. Cómo caminar erguido se inventó más de una vez. Y por qué nuestra forma de movernos es el resultado de una competencia evolutiva que pudo haber terminado de otra manera. Si quieres comprender la historia profunda de la humanidad a partir de la evidencia real, suscríbete a Terra Ancestral. Aquí no seguimos relatos heredados, seguimos lo que la Tierra dejó escrito. La paleoantropología nació con una desventaja casi insalvable. La mayor parte de nuestra historia evolutiva se reconstruye a partir de fragmentos mínimos, dientes sueltos, mandíbulas rotas, huesos aislados, erosionados por millones de años. Durante décadas, entender cómo pasamos de caminar en cuatro patas a desplazarnos erguidos fue como intentar reconstruir una película completa con apenas unos fotogramas borrosos. Por eso, lo que ocurrió en 1974 en la región de Adar, en Etiopía, fue tan decisivo. Donald Johanson y Tom Gray recorrían la depresión de Afar bajo un sol implacable. No buscaban un esqueleto completo. Eso era casi una fantasía. Buscaban restos, cualquier pista que ayudara a completar el rompecabezas. Entonces Johanson vio algo sobresaliendo del sedimento, un pequeño hueso del brazo. Horas después, el equipo había descubierto algo sin precedentes. Cerca del 40% del esqueleto de un homínido que había vivido hacía 3,2 millones de años. Esa noche celebraron escuchando una canción que sonaba una y otra vez en un casete. Lucy in the Sky with Diamonds. Sin saberlo, acababan de bautizar al fósil más influyente de la historia humana. Lucy no era solo antigua, era anatómicamente perturbadora. Su pelvis tenía una forma claramente adaptada al bipedalismo. Los huesos ilíacos se abrían hacia los lados, creando una base estable para sostener el tronco y los órganos internos en posición erguida. La orientación de la cadera indicaba que el peso del cuerpo se transmitía de forma eficiente hacia las piernas. Lucy caminaba sobre dos piernas de manera habitual, pero su cráneo contaba otra historia. Su cerebro medía alrededor de 400 centímetros cúbicos, muy similar al de un chimpancé moderno. El cerebro humano actual triplica esa cifra. Lucy caminaba como nosotros, pero pensaba como un simio. Y luego estaban los brazos. Sus antebrazos eran largos, sus dedos marcadamente curvados. Las inserciones musculares indicaban una fuerza real en la parte superior del cuerpo. No eran restos inútiles de un pasado que se desvanecía. Eran adaptaciones activas. Lucy caminaba en el suelo, pero seguía trepando árboles con soltura. Durante años, esta mezcla se interpretó como la transición perfecta. Lucy fue presentada como la abuela de la humanidad, el punto exacto en el que nuestros ancestros bajaron del dosel forestal y comenzaron su marcha hacia nosotros. Museos de todo el mundo reconstruyeron su figura. Los libros escolares cerraron el caso. Parecía que la historia estaba completa, hasta que apareció algo que ningún esqueleto puede falsificar: una huella. En la Etoli, Tanzania,
Una erupción volcánica cubrió el paisaje con una fina capa de ceniza hace 3,6 millones de años. Para que unas huellas se preserven durante millones de años, deben darse condiciones extraordinariamente raras: ceniza fina, humedad suficiente para compactarla y una cobertura rápida que la proteja de la erosión. En Laetoli, esa combinación ocurrió. 3 individuos caminaron sobre esa ceniza recién caída. Sus pasos quedaron grabados en el suelo y sellados por el tiempo. El rastro se extiende unos 27 metros y conserva cerca de 70 huellas. La huella más grande mide poco más de 20 centímetros, correspondiente a un individuo de alrededor de 1,20 metros. Pero el impacto real no está en el tamaño, está en cómo caminaban. Las huellas muestran un patrón claro. El talón impacta primero, el peso se desplaza hacia el centro del pie y el empuje final se realiza con los dedos. Es exactamente la secuencia que usamos hoy al caminar. Y hay un detalle decisivo. El dedo gordo apunta hacia adelante, alineado con los demás dedos. No se abre como un pulgar, como ocurre en los grandes simios actuales. Ese solo rasgo transforma el pie en una estructura rígida y estable, capaz de sostener caminatas largas con un gasto energético bajo. Además, las huellas muestran indicios de un arco longitudinal, una estructura que absorbe impactos y ahorra energía en cada paso. Para ponerlo en perspectiva, sin ese arco, caminar largas distancias puede costar hasta un 30% más de energía. La ceniza volcánica no solo registró la forma del pie, registró presión, estabilidad y transferencia de peso. La conclusión fue ineludible. Hace 3,6 millones de años, ya existía un bipedalismo sorprendentemente eficiente. Y aquí aparece la primera gran grieta en la historia clásica. Si estos homínidos caminaban tan bien, ¿por qué Lucy conservaba brazos, manos y hombros diseñados para trepar? Mantener huesos largos, músculos potentes y articulaciones móviles es metabólicamente costoso. La selección natural suele eliminar lo que no aporta una ventaja clara. La respuesta no está en Lucy, está en el mundo que habitaba. Durante el Plioceno, África Oriental era un entorno letal. Grandes felinos con colmillos especializados, hienas tempranas capaces de triturar huesos y cocodrilos gigantes dominaban ríos y lagunas. Caminar erguido permitía desplazarse entre recursos dispersos, pero dormir en el suelo podía ser una sentencia de muerte. Los árboles ofrecían refugio nocturno, protección frente a depredadores y puntos de observación. La capacidad de trepar rápidamente podía marcar la diferencia entre sobrevivir o desaparecer del registro fósil. Lucy no era una contradicción, era una estrategia. Caminaba para explorar el territorio, trepaba para mantenerse con vida. Durante un tiempo, esta explicación pareció cerrar el caso, hasta que la evidencia volvió a complicarlo todo. En 2010, en Dikika, Etiopía, un equipo de investigadores examinaba huesos de animales encontrados en sedimentos de más de 3,4 millones de años. Bajo el microscopio, algunas marcas parecían demasiado rectas, demasiado sistemáticas. Algunos científicos vieron en ellas algo revolucionario. Posibles cortes hechos con herramientas de piedra. Otros vieron algo mucho más común. Marcas de dientes de carnívoros, especialmente de cocodrilos, o señales de pisoteo por grandes animales. Dos interpretaciones opuestas. Un mismo hueso. Si eran cortes de piedra, significaba que homínidos con cerebros pequeños ya procesaban animales, accedían a carne o médula y utilizaban herramientas cientos de miles de años antes de lo esperado. Si no lo eran, el relato volvía a retrasarse. El debate sigue abierto, pero incluso esta controversia nos dice algo fundamental.
Estos homínidos no vivían vidas simples. Habitaban un mundo de decisiones, oportunidades y riesgos mucho más complejo de lo que durante décadas se aceptó. Y entonces llegó el descubrimiento que terminó de romper la narrativa lineal. En la misma región de Etiopía donde vivió Lucy, los investigadores encontraron restos de otra especie, Australopithecus de Jiremeda, datada entre 3,3 y 3,5 millones de años. Eso significa coexistencia, dos especies bípedas, el mismo tiempo, el mismo paisaje. Las diferencias eran claras. De Jiremeda tenía mandíbulas más robustas, dientes con esmalte grueso y una dieta distinta. Pero el rasgo decisivo estaba en el pie. Los restos indican un dedo gordo divergente, capaz de agarrar, similar al de los simios actuales. Ese tipo de pie es excelente para trepar, pero ineficiente para caminar largas distancias. Un dedo oponible rompe la rigidez del pie, obliga a compensaciones musculares y aumenta el gasto energético. Caminar así es posible, pero costoso. Esto revela algo extraordinario. Hubo más de una forma de caminar erguido. Australopithecus afarensis perfeccionó la marcha terrestre sin abandonar del todo el árbol. Australopithecus de Jiremeda conservó una locomoción más arbórea, usando el bipedalismo como complemento, no como eje. Dos soluciones distintas al mismo problema evolutivo. Los análisis isotópicos refuerzan esta idea. Las firmas químicas del esmalte dental indican dietas diferentes. Afarensis explotaba recursos de bosques y sabanas, mientras de Jiremeda dependía más del entorno forestal. Así pudieron coexistir. No competían por lo mismo, ocuparon nichos distintos. La evolución humana ya no parece una escalera, parece un arbusto con múltiples ramas. Muchas de esas ramas se extinguieron, solo una continuó. Lucy ya no es el inicio. Es una de muchas pruebas que la naturaleza ensayó. Y aquí está la revelación final. La humanidad no fue el destino de la evolución. Fue una posibilidad entre varias. Cada paso que damos hoy es el resultado de millones de años de ensayo y error, de adaptaciones que funcionaron y de otras que desaparecieron para siempre. Cuando caminas, estás repitiendo una solución antigua que ganó por poco. Una solución que pudo haber sido distinta. Si esta historia cambió tu forma de entender el origen humano, suscríbete a Terra Ancestral, porque conocer la historia de la Tierra no nos separa de ella. Nos recuerda que somos una de sus ramas y que el camino hasta aquí nunca estuvo garantizado.